Y como lo anunciábamos en el bloque anterior, nos encontramos ya en estudios con el economista David Miazo para su columna habitual. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido aquí al programa. Vamos a hablar justamente sobre la existencia de diferentes índices de precio. Vemos que existen diferentes índices tanto aquí en la ciudad como a nivel nacional. Por eso queremos justamente hacerte las preguntas que cualquier ciudadano haría. En relación a esto, queremos saber por qué surgen tantos índices de precios. Bien, el surgimiento de los índices de precio se da después de 2007-2008, cuando se produce lo que se le llama la intervención del INDEC. Por esa época el gobierno intervino el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, que es el encargado de tanto de los censos como de las estadísticas de precio y muchísimas otras estadísticas. Esta intervención se empezó a ver en los resultados del índice de precios que la inflación informada, el aumento del IPC, era menor a la que se veía en la calle. Y esta brecha fue creciendo con los años hasta el 2013, por ejemplo, que el INDEC informó una inflación del 11%, mientras que la mayor parte de las consultoras estaban informando entre el 24% y el 30%. O sea que tuvo que ver también con la sensación de la gente en la calle, con la compra del día a día también, ¿no? Claro, la necesidad de crear un número de referencia acerca de cuánto estaban subiendo los precios, dada la inexistencia o poca credibilidad de la estadística oficial. ¿Cuántos estudios se hacen aquí en la ciudad? ¿Cuántos índices de precio existen aquí y cuántos a nivel nacional? Bien, acá hay al menos 3. Uno relevado por la Facultad de Ciencias Económicas. Este pareciera ser el más completo, tiene además tiene la canasta básica alimentaria, pero también aquellas referidas a servicios, vivienda, indumentaria. Y después hay 2 que miden canasta básica alimentaria solamente, es decir, solo alimentos, que es una del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que lo mide en Villa María, en Río Cuarto, en Córdoba, y otro del SACRA, de las amas de casa, digamos. Esos son los 3 que hay acá en Río Cuarto, y después, igual en todas las ciudades medianas a grandes, se replican este mismo tipo de experiencias, y después a nivel nacional hay algunos que se toman como referencia, como puede ser el IPC Congreso, que fue algo que empezaron a hacer los diputados opositores cuando Moreno intentó poner multas a las consultoras que brindaban los precios. Después hay otros como Inflación Verdadera y etcétera. O sea, multiplicidad realmente. Exactamente. ¿Y cuáles son los criterios para seleccionar qué productos se miden y qué no? Bien, ahí en realidad radica gran parte de la divergencia, de la diferencia de información que brindan. Porque, por ejemplo, acá mismo en Río Cuarto tenemos el IPC 2013 de la Facultad de Ciencias Económicas, que cerró en el 24,67%, el del Consejo Profesional, solamente canasta alimentaria, cerró en el 49%, y el de amas de casa en el 35%. O sea, en la misma ciudad tenemos 24, 35 y 49%. La diferencia radica principalmente en cómo está compuesta la canasta, qué bienes eligen para medir y cuáles no, y a dónde se toman estas mediciones. O sea, los encuestadores van con el listado de productos a distintos tipos de comercio, y ahí toman nota de los precios y van analizando el cambio. O a los barrios, por ejemplo, también. El de la Facultad de Ciencias Económicas, que es el que un poquito conozco más, hacen en los barrios también. Y teóricamente la formación original de esta canasta que elegimos se hace a partir de una encuesta que a nivel del IPC es la encuesta de gasto de los hogares, que básicamente le preguntan a una serie de gente qué es lo que consume y así en qué gastan, y así hacen esta canasta. ¿Qué va a pasar, y justamente para terminar un poco de explicar esto, qué va a pasar con estos diferentes índices de precio, con el nuevo índice generado por el INDEC? Bien, así como surgieron cuando la mayor parte surgió cuando los datos del INDEC no fueron más creíbles, existe cierta probabilidad de que si son creíbles los datos, desaparezcan estos índices. Porque
no porque los quieran hacer, no, sino porque implican un gasto económico, un recurso, tenés que tener encuestadores, tenés que tener toda una serie de una estructura que tiene su costo, y que si los datos del INDEC son creíbles, van a dejar de ser necesarios. Probablemente veamos que pasen 6 meses, un año, hasta que realmente se confíe en los datos del INDEC. Por ejemplo, en enero, que es el primer dato del INDEC que tuvimos, de este IPC nuevo, que es el IPC nacional urbano, informaron un aumento del IPC mensual del 3,7%, mientras que el IPC Congreso estaba midiendo el 4,6%. Pero el 3,7 pareciera ser algo razonable, que anualizado, si se mantuviera en el resto del año, da un 54, algo por ciento. Así que bueno, si los números siguen siendo parecidos a esos, la gente un poquito va a empezar a creer y por ahí se desarmen los índices. Probablemente los primeros que se desarmen sean los, no sé si más artesanales, pero tipos los de las amas de casa, etcétera, y los que sobrevivan un poco más son los más institucionalizados, como el de la facultad. Bien, bueno, ha sido muy explicativo, muy claro, hemos entendido todos, para los que no sabemos, los que no somos economistas. Nosotros te agradecemos tu participación aquí en el programa.